Entonces vamos a pasar a revisar la función cuadrática. Hemos pasado de la función lineal a la función cuadrática. ¿Cuál sería la diferencia entre una función lineal y una función cuadrática? Solo desde ahí. ¿Quién puede decirme Que alguna tiene diferencia? que está elevado al cuadrado. Que la función cuadrática está elevado al cuadrado, correcto. La variable independiente de la función está elevado al cuadrado, mientras que la variable, dependiente no. Esa sería la primera característica de la función cuadrática. La forma más sencilla de la función cuadrática es la siguiente: ax cuadrado más bx más c, en la cual tenemos tres términos, los cuales uno está elevado al cuadrado, el segundo término no, y el tercero no tiene a la variable dependiente, es una constante. Este mismo orden o esta misma estructura tienen todas las funciones cuadráticas, independientemente del tipo de función que sea. Eso lo veremos en la próxima semana. Vamos a hacer una cosa cortita de trigonometría para poder también tener eso de ahí, de trigonometría y geometría analítica, porque también quedarían pendientes las funciones trigonométricas. ¿Cómo se grafica esta función cuadrática? La función de esta función cuadrática es una parábola y dependiendo de su forma y de su ubicación van a cambiar los coeficientes a, b y c. Eso quiere decir que estos coeficientes eh, tomarán valores diferentes dependiendo del tipo de función, del tipo de gráfica a la que estemos expuestos. ¿Qué es necesario ver en una función cuadrática o sobre todo en la parábola? Es necesario conocer la concavidad. ¿Quién sabe qué es la concavidad? Es hacia dónde se abre la parábola. Correcto, es a dónde se abre la parábola. Si se abre para arriba o se abre para abajo. Entonces, la concavidad de la parábola se mide o se puede observar a partir del coeficiente a. Entonces, el coeficiente a de una función cuadrática indica si la parábola es abierta hacia arriba o es abierta hacia abajo. Si revisamos inicialmente la parábola, regresamos un ratito a la forma de la función cuadrática. Fíjense que aquí, por más valor negativo que pueda tener la x al elevarse al cuadrado, se volvería positivo. Entonces la x en sí no puede aportar el cambio de a dónde se va a abrir la parábola. Pero a sí. Si es que a es negativo, va a hacer que todos los valores de f de x vayan a ser negativos. Si a es positivo, va a indicar que todos los valores de f de x van a ser positivos. Entonces, tenemos esta expresión de aquí, o esta gráfica. Esta gráfica es cuando el valor de a es positivo. Aunque no sé si se alcanza a ver muy bien la parábola, que ha quedado muy clarita. ¿Sí? Entonces, si a es mayor que cero, la parábola termina siendo abierta hacia arriba. Y si a es menor que cero, la parábola es abierta hacia abajo. Entonces, Profe, ¿puede poner eso un ratito, porfa? ya. Gracias. Gracias. Ya, gracias, profe. Ok. Entonces, la parábola en sí, al ser una construcción cuadrática y cumplir con ciertas características, tiene un eje de simetría y tiene un vértice. Es la diferencia bueno, sí, todas las
todas las funciones cuadráticas se les puede definir un vértice cuando se las ve gráficamente. Yo que sé, hablemos de una circunferencia. Bien o mal, a pesar de que no tiene un vértice establecido, se podría tomar cualquier punto de la circunferencia como eh, tal vez sí, cualquier punto de la circunferencia se lo podría tomar como un punto extremo, que es lo que es un vértice, un punto extremo. Si hacemos una parábola o una parábola está ya definida, si tenemos una elipse, la elipse tiene 4 vértices. Si hacemos una hipérbola, la hipérbola tiene 2 vértices. Entonces, todas las, todas las funciones, todas las gráficas de las funciones cuadráticas tienen un vértice. Y el eje de simetría es el que y en todos los casos, estas funciones cuadráticas mantienen una simetría. Entonces, el eje de simetría se lo llama, o es aquella recta que es paralela al eje y que pasa por el vértice de la parábola. Y el vértice es un punto de la parábola, sería un punto extremo, el punto extremo de la parábola, que está dado por la siguiente ecuación, x igual a menos b sobre 2a. Entonces, si volvemos a la expresión original que decía que f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, yo ya estoy viendo que solo con los valores de la función cuadrática, yo ya puedo ir definiendo qué forma va a tener. Y Ya sé, Dios. perdón, yo ya sé que si el valor de a, más bien el signo de a, me indica la concavidad de la curva. Ya sé que el signo de A me indica la concavidad de la curva. Ahora, ya sé que con B y A puedo determinar el valor de X, del punto X del vértice. Entonces ya tengo el valor del punto X del vértice. Reemplazo el valor que obtengo aquí en la función y ese valor reemplazado sería la coordenada en Y. Entonces ya tendría el valor de Y. O también, sin hacer el reemplazo en la función, puedo hacer que y, medirlo directamente, a partir de a y b, donde sería y igual a b cuadrado menos 4ac sobre 4a. Entonces, ¿ustedes qué comienzan a observar aquí en estos valores que estamos tomando? ¿Qué observación pueden hacer? Es como en la fórmula general. Es como la fórmula general. Entonces, los coeficientes de una función cuadrática van a ser, así como la función cuadrática puede simplificarse y resolverse con la fórmula general, cada uno de los coeficientes de la ecuación están relacionados con la función cuadrática y con alguna característica de la parábola, en este caso. Sí, está relacionado con alguna característica de la parábola. Ya hemos visto el vértice, ya hemos visto el eje de simetría o la concavidad. ¿Ya tienen anotado esto? Ya, continuemos entonces. Entonces, aquí te podemos decir, hemos hablado del eje de simetría, pero no hemos dicho qué es el eje de simetría. Aunque ya se habló que el eje de simetría era una recta paralela al eje Y, no se ha dicho por dónde va. Y resulta que es la recta que pasa por el punto, ¿sí? Que el punto X igual menos B sobre 2A, que era el vértice. Y como es una recta paralela al eje Y, déjame ver para graficar. Entonces, como es, tenemos aquí el eje. Sí. Si yo tengo una función y igual a
X y igual a X. Y a su vez, X es igual a una constante. Una constante. La gráfica es una recta paralela. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que y es igual a una X, X es una constante, la gráfica es paralela, es una paralela a Y. ¿Por qué? Porque para cada valor de X de Y que yo tenga, para cada valor de Y que yo tenga, voy a tener el mismo valor de X. Eso hace referencia. Entonces, si tengo este valor de X igual a una constante, sea cual sea el valor que tome la X, la recta que voy a obtener es una recta de este tipo, ¿sí? Paralela al eje Y, por donde se va a movilizar la parábola. Entonces la parábola tendría que ubicar la parábola tendría que ser simétrica hacia cualquiera de los lados, dependiendo del valor de A. Pues vamos a suponer que sea para arriba. Entonces, si hago para arriba, la recta quedaría algo así. La parábola quedaría algo así, donde la distancia entre los puntos que están paralelos entre sí es la misma. Y la distancia que hay entre este punto de aquí, desde este punto de aquí hasta el eje, es la misma distancia que habría desde este punto de aquí hacia el eje. ¿Sí? Esas distancias se mantienen iguales por la cuestión de la simetría que mantiene la parábola o la función cuadrática en sí. Entonces, hemos hablado del eje de simetría. Ahora, el eje de simetría va a tener características dependiendo de... Bueno, no tiene ninguna característica especial, solo es una recta. Entonces, tengo este valor de E general, así como está expresado, que eh, X sea igual a menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A sería este punto de aquí, esta recta. Si yo trazo esta recta, yo ya sé que en algún punto de esta recta va a estar el vértice de la parábola. Dependiendo del valor de A, sería cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. Este ejemplo lo grafica con A positivo, A mayor que 0. Por lo tanto, este de aquí sería cóncavo hacia arriba. Y el punto del vértice, el punto Y del vértice está dado por menos B menos 4AC sobre 4A. Caso similar es la gráfica de la parábola que tiene A menor que 0. Entonces la parábola mantiene el mismo eje, no ha cambiado. El eje de simetría sigue siendo el mismo. No, el eje no va a cambiar solo por el cambio de signo de A. A es ahora negativo. A es ahora negativo y tenemos que el valor del vértice tampoco cambia, se mantiene en la misma ecuación, solo cambiaría de valor dependiendo de los valores de A, B y C. Y tengo la expresión y la gráfica correspondiente, utilizando las definiciones a partir de la ecuación. ¿Hay alguna pregunta? Continuemos. Entonces,
Ya con estas de explicaciones en general, vamos a revisar algunos puntos, algunas cosas importantes. La primera cosa y una cosa importante siempre que se va a graficar o trabajar con funciones es saber cuáles son los puntos de corte. Cuáles son los puntos de corte con los ejes. Esos puntos de corte con los ejes suele darnos información para graficación y más adelante se podrá ver que esos puntos son importantes para hacer interpretaciones, por decir. Vamos a pensar que el crecimiento de más bien, el comportamiento de una población de, yo qué sé, de hormigas durante una época del año que se termina correspondiendo a una parábola, a una función cuadrática. Me estoy inventando el ejercicio, pero vamos a dejarlo así. Corresponde a una parábola, pero yo sé, por decir, si estoy midiendo la población de hormigas, aquí como Y, en la población de habitantes, yo sé que por más que me grafique una parábola y que esto me pueda representar esta función, yo sé que no puedo empezar en algo menor que cero, porque la población mínima sería cero. Vamos a empezar por ahí. Entonces yo creo que se podría pensar que si esta parábola representa esta función, cuando y es cero, perdón, cuando x es cero, o sea, en el tiempo es cero, yo tengo una característica de y. Y esa característica de y, conforme pasa el tiempo, va decreciendo y luego vuelve a crecer. Entonces, si estoy hablando de población, yo sé que en el tiempo cero, cuando he empezado a observar, yo que sé, me di cuenta de que está en un hábitat, está perdiéndose las hormigas, hay menos cantidad que antes, y empiezo a medir un día. El día que yo empiezo a medir es mi día cero, y mi primer valor es este de aquí. Y conforme pasan los días, día 1, 2, 3, etcétera, veo que esta población o este número va decreciendo y posiblemente llega a un punto cero. Posiblemente sí, posiblemente no. Y después de esto sigo observando y conforme pasaron los días, aquí comenzó a multiplicarse la población, a crecer la población nuevamente. Entonces, el conocer dónde empiezo siempre me va a dar una, sí, siempre va a ser importante porque me va a dar una interpretación de las cosas. Entonces, vamos a ver y nos dice que la interacción con el eje Y es el punto 0C. 0C. Este coeficiente C nos da el punto en el cual la parábola corta con el eje y su coordenada sería 0,C. Dicho de otra forma, si yo reemplazo en la función cuadrática para x le doy el valor de 0, me indicaría cuál es el valor de C. Y aquí podemos revisar en la función cuadrática esta de aquí. Fíjense, si es que x es 0, esto se hace 0, esto se hace 0, entonces C directamente me indica el punto de corte con el eje Y. ¿Sí? Eso en general. Y no hemos pasado de analizar la ecuación. Todavía solo analizando la ecuación hemos llegado a tener todas estas definiciones. Ahora, ¿cómo se encuentran las intersecciones con el eje X? Entonces, para encontrar las intersecciones con el eje X, vamos a utilizar el discriminante de una función cuadrática. ¿Alguien sabe qué es un discriminante o cuál es el discriminante de la función cuadrática? Ok, entonces el discriminante de la función cuadrática se define de esta forma. B cuadrado menos 4AC. B cuadrado menos 4AC. ¿Y esto a qué se parece? Es la parte de la raíz de la ecuación general. La parte de la raíz de la ecuación general, correcto. Entonces yo puedo saber
los valores del discriminante si es que calculo la parte interna de la raíz de la ecuación general. Entonces, y aquí vamos ya a sintetizar un poco. Yo puedo estudiar cualquier función cuadrática a partir de la ecuación general. La ecuación general me da mucha información para resolver ecuaciones cuadráticas o entender funciones cuadráticas. Entonces, si yo tengo que mi discriminante es igual a 0, ¿sí? Si el discriminante es igual a 0, la parábola se corta en un solo punto. La parábola corta en un solo punto al eje X y ese punto va a ser el vértice. Sí, va a terminar siendo el vértice de la parábola. Porque es la única forma en la que una parábola pueda cortar en un solo punto al eje X. En este ejemplo, claro, en este ejemplo A es mayor que 0. Si A fuera menor que 0, tendría que ser hacia abajo. Y tengo que el discriminante es 0. Ahora, si el discriminante es mayor que 0, la parábola corta al eje X en 2 puntos. ¿Sí? Va a cortar el eje X en 2 puntos. Ahora, estamos viendo que el valor del discriminante solo me indica que se va a cortar en 2 puntos, pero no me indica cuáles son los puntos. ¿Cómo podría yo encontrar esos 2 puntos? Haciendo la fórmula. Aplicando la fórmula. Resolviendo la fórmula podría encontrar los puntos en los cuales se corta el eje X. Ahora, ¿qué pasa si es que el discriminante es menor que 0? Eso quiere decir que la parábola no se corta en el eje X. Ni siquiera el vértice, ni siquiera los lados. La parábola estaría fuera en alguno de los cuadrantes, sin cortar el eje X. Además que hay que pensar, aunque no, el eje Y será cortado en algún lugar del espacio. No necesariamente puede ser visto, pero el eje Y podría cortarse en algún punto. Entonces, si es que ya hemos revisado o hemos visto cómo se va a comportar una parábola, podemos ya ver algunas características de sus soluciones. Entonces, los tipos de soluciones de una función cuadrática van a depender del valor del discriminante. ¿Por qué? Porque el discriminante en sí va a darnos información para poder calcular, ¿sí? Ya habíamos visto que el discriminante era b cuadrado menos 4ac. Entonces aquí vamos a tener algunas soluciones. Si el discriminante es igual a 0, existen dos soluciones reales iguales. Dos soluciones reales iguales. Eso es porque se cumple la parte cuadrática. Pero tiene que el discriminante ser igual a 0. Eso quiere decir que yo estoy trabajando con dos puntos x1 igual a x2. Visto de otra forma, yo podría definir esto de aquí. Ya no sería una función, sería una función del tipo y igual a la raíz de x cuadrado menos o más bx más c. Estaríamos hablando de una raíz cuadrada. O podría ser también visto como una parábola horizontal y no una parábola vertical. Aunque ahí ya tenemos algunas condiciones, pero si el discriminante es igual a 0, tendríamos dos soluciones que son iguales entre sí. Luego tenemos la siguiente posibilidad de que D sea mayor que 0, o sea que D sea positivo, y con eso tendríamos dos soluciones reales distintas. x1 y x2 pertenecen a los reales, pues, con x
x1 diferente de x2, que es casi como pasa normalmente. Y tenemos una tercera solución, que el discriminante sea menor que 0, pero ahí tendríamos dos soluciones imaginarias distintas. No estamos hablando de soluciones, como estamos trabajando sobre el campo de los reales, esto no estamos trabajando con los complejos, pero vale la pena nombrar que si el discriminante es menor que 0, tendremos dos respuestas distintas, la una x1 y x2, que pertenecerán a los números complejos, y x1 y x2 son de diferente característica, ¿sí? Listo, entonces con esto de aquí hemos generalizado la función cuadrática. Hemos generalizado la función cuadrática y podemos... Andrés, sí, dime. cuando la discriminación es negativa, esos valores imaginarios no existirían igual, ¿o qué? No, O sea, no existen. contarían. No, los valores imaginarios no no contarían en nuestro caso porque nosotros trabajamos con los reales. O sea, sería como que no hay solución o si hubiera que poner o no. No podrían ponerle que eh, podrían poner que x1 y x2 no pertenecen a los reales y por eso Ya, no se calcularía respuestas posteriores. Pero, ok. pero sí hay cómo trabajar con los imaginarios. No es algo que no se puede hacer, pero ya se usa otro tipo de matemáticas, que no es lo que no es lo que se va a tocar aquí. Muchas gracias, Andrés. Ya, ok. Eso de los números imaginarios lo estudian los electrónicos. Ellos trabajan con algunas cosas de números imaginarios y que no son muy complejas tampoco. Pero como les decía, no tiene mayor sentido en el caso de biología trabajar con los imaginarios porque más tenemos otras cosas que nos sirven más y que igual nos van a tomar necesidad de estudiar. Entonces, con esa explicación general, yo creo que la función cuadrática queda explicada en trazos generales para no profundizar tampoco y poder topar lo esencial, que es lo que me interesa que se pueda tocar con ustedes. Luego de esto, la que sí me interesa profundizar más y la que vamos a analizar después, hoy día mismo, es la función exponencial. Para el día miércoles, tendríamos una clase y ya les voy a explicar, creo que les voy a dejar una clase grabada porque voy a tener que voy a tener que viajar. Entonces voy a dejar la clase grabada y voy a dejarles una actividad para que ustedes una actividad de investigación para que ustedes la vayan realizando ese día y que puedan seguir también la descripción que haga en el video. Entonces, quisiera dejar hasta hoy explicando las funciones para que quede claro. Como les había dicho, había hablado con Juan, podemos este rato parar unos 10, 15 minutos para retomar y seguir con la siguiente función. No sé si quieren parar o hacemos corrido las dos explicaciones.